y tenemos el gusto de recibir a través de la línea telefónica al ex consejero de primaria, maestro Héctor Florit. Muy buenas tardes y bienvenido. Bueno, muchas gracias, muy buenas tardes. Es un placer para nosotros recibirlo en esta jornada. Queremos comenzar con un tema que usted ha manifestado en estos días, hace unos días atrás, en Twitter, que tiene que ver con el programa de alimentación escolar. Es un tema que se viene hablando bastante, sobre todo desde que asumió el gobierno de la calle Pou, donde se hablaron de diferentes auditorías y demás que se pretendían realizar. ¿En qué está este tema? ¿Y cómo lo ve usted? Bueno, el tema es preocupante porque un artículo de la última ley de rendición de cuentas modifica una parte del destino del impuesto, lo modifica en dos sentidos. Este artículo, el 272, establece que la recaudación incremental que eventualmente se registre tomando como referencia el año 2020, es decir, todo lo que a partir del año 2021 se recaude en términos reales por arriba del año 2020, va a tener como destino salarios. Es decir, que un impuesto que a texto expreso desde el año 1986, es decir, hace casi 35 años, se destinaba exclusivamente a mejorar los servicios, las inversiones, las obras, pero sobre todo la alimentación de los niños, puede desviarse parcialmente en la parte incremental y subsidiar, digamos, lo que son los gastos salariales de la educación, que por supuesto se financian con renta general. Esto establece un riesgo evidente, y es que cualquier aumento, cualquier incremento de las necesidades de inversiones, de gastos, pero insisto, sobre todo de alimentación de los niños, no tengan al que recurrir, porque todo lo incremental, todo el aumento va para salarios. Y el segundo párrafo de ese mismo artículo, que insisto, doy el número 272 para que el escucha pueda ir a la página web de la última rendición de cuentas y corroborarlo, es que con la actual recaudación, es decir, antes del aumento, se puede financiar también la expansión de los comedores para la educación media. Es decir, que todas las propuestas de extender los liceos o las UTUS que tienen servicios de alimentación, recordemos aquella promesa de los 136 liceos de tiempo completo que había señalado el entonces candidato Ernesto Talvi. Bueno, todo lo que sea un aumento de matrícula en la educación media que tenga requerimiento de alimentación, desayuno, almuerzo, merienda, se imputan, se cargan a la recaudación actual del impuesto. Y bueno, y el impuesto la verdad que tiene el 100% de su recaudación ya afectada, ¿verdad? El 63% es alimentación, pero el resto son gastos también imprescindibles, es el transporte escolar a las colonias de vacaciones, a los campamentos escolares, es el traslado de niños con discapacidad, son las partidas para contratar auxiliares en aquellas escuelas que el Estado no las provee y que las contrata la Comisión de Fomento, son las reparaciones escolares, la reposición de vidrios, son obras pequeñas, pero obras definitiva de mantenimiento, es la seguridad de las escuelas, el servicio 222, los guardias privados. Bueno, yo diría que todo lo que se recauda del impuesto es muy importante, es lo que permite el funcionamiento de la escuela pública, y que una ley que habilite
a que de esos recursos se puedan distraer una parte para atender otro subsistema, bueno, parece extremadamente inoportuno, cuestionable, peligroso. Bueno, este es obviamente uno de los motivos de preocupación por los cuales, bueno, escribimos en una columna en la diaria del día de ayer, y trasladamos a la opinión pública una preocupación que por supuesto es compartida por el Magisterio, por la Federación Uruguaya de Maestros. También días atrás, y de hecho en el Parlamento, donde comparecieron las autoridades de la ANEP, volvieron a hacer una crítica a lo que es el programa y a la gestión anterior, en realidad, del programa de alimentación escolar, diciendo que se administraba de forma arbitraria porque se pasaban todos los niños matriculados sin distinguir quiénes hacían uso del comedor. También se hablaba de despilfarro, de multas de la Intendencia de Montevideo porque eran por los residuos. ¿Cómo ve todas estas frases del doctor Juan Gavito, que fue quien se refirió a este tema en la comparecencia en el Parlamento? Bueno, creemos que el doctor Gavito tendría que tener más conocimiento de cómo funcionan los comedores. Gavito fue presidente del Consejo del Consejo Directivo Central de CODICEN entre el año 90 y 95, sucedió al profesor Pibel Devoto y fue el presidente anterior a Rama. Es decir, él gestionó la ANEP durante un periodo entero, durante 5 años. Fue un periodo muy difícil para la ANEP. Yo quiero recordar que en ese momento hubo un ajuste fiscal imponente, que fue el único periodo después de la dictadura donde cayó el presupuesto de la educación, cayó más de un 3%, justamente por recortes, que obviamente durante su administración había enormes dificultades en los comedores y en el financiamiento en general de las escuelas, y que la situación fue tan crítica que eso llevó a que se recolectaran firmas para asegurar un porcentaje mínimo del PBI, del presupuesto nacional, destinado a la educación pública. Es decir, en realidad el disparador de aquel plebiscito y los reclamos posteriores del 4,5%, que después se transformó en un 6%, del PBI destinado a la educación, fue justamente la gestión del doctor Gavito y las políticas de recorte a la educación. Pero bueno, eso fue su gestión en sí. Eso no quita que no haya tenido conocimiento de cómo funcionaban las escuelas. Él sabe que los maestros no pasan el padrón completo de la matrícula escolar, es decir, en todas las escuelas de 4 horas, es decir, escuelas que no son de tiempo completo ni de tiempo extendido, donde por supuesto todos los alumnos tienen que ir al comedor porque el almuerzo forma parte de la propuesta educativa de la escuela y eso hace la extensión horaria. Pero digamos, en las escuelas de 4 horas, los directores y los maestros hacen la nómina de qué alumnos, qué familias solicitan ir al comedor y qué familias no lo requieren. Esto es lo que explica que teniendo primaria 340.000 alumnos, la cantidad de usuarios, la cantidad de alumnos, de comensales que han tenido los comedores escolares han estado en el orden de los 200.000. En algún momento, en marzo del 2007, de 2020, estaban en el orden de los 207.000. Pero bueno, es decir, el porcentaje de alumnos que asisten a los comedores es un 60% aproximadamente. El doctor Gavito no puede decir que se manda la nómina completa, la matrícula completa. Mucho menos puede decir de que se tira la comida. Allí
el control de los comensales y de la comida no es política, no, el consejo, los consejeros, no importa si son blancos del Frente, de Colorado, no importa, no están en las escuelas. Los que están en las escuelas son los maestros, que son de todos los partidos, los directores, son los auxiliares, las cocineras, las nutricionistas, es gente de comisión de fomento, es decir, es un agravio a las comunidades educativas decir que tiran comida, cuando en realidad son esas comunidades las que se encargan de asegurar que los niños tengan comida todos los días. Todos conocemos escuelas donde se sale a pedir una colaboración porque se atrasó una partida o a solicitar una bolsa de leche en polvo porque todavía no llegó la leche del consejo. Yo diría particularmente la gestión de las escuelas y del jardín de Piriápolis está seguramente llena de anécdotas, de esfuerzos de maestros y directores para asegurar la alimentación escolar, y en ningún momento se tira comida o se malgasta comida o se despilfarra, que fue el término que usó el doctor Gavito, en un exceso que nos parece que, lejos de ser un problema para el consejo anterior, es un agravio a las comunidades educativas. Con respecto a esas auditorías que se comenzaron por el año 2020, si no recuerdo mal. Exacto, en julio. Exacto. Julio 2020. Exacto. ¿Qué dieron como conclusión de acuerdo a estas afirmaciones que hacen desde el gobierno? Bueno, yo ahora, si quieres, la relato brevemente, pero está bien que se hagan auditorías, es un buen criterio, eso le da la tranquilidad al que entra de tener los números claros y le da la tranquilidad al que se fue que no hay nada para reclamarle. Entonces, sobre el tema de investigaciones, de auditorías, yo creo que está bien. Lo que no está bien es utilizar la amenaza de la auditoría como si fuera una medida de carácter político o de poner en tela de juicio la gestión o de sospechar que hay malversación, y entonces los anuncios de una auditoría tienen un sentido político y no precisamente contable. Entonces, yo primero rechazo el uso de la auditoría como instrumento de amenaza o de advertencia o de amedrentamiento. Y en segundo lugar digo que la auditoría por suerte se hizo, demoró meses, tuvo problemas en el sentido que el 85% de los comedores son tradicionales y la auditoría solamente auditó comedores tercerizados, entonces es difícil evaluar globalmente un servicio si usted solamente elige una muestra de una forma de prestación del servicio que es absolutamente marginal y minoritaria. Y de todos los comedores tercerizados, son 153, se tomaron apenas 20, es decir, es una pequeña muestra de un universo que es minoritario en un servicio de más de 2.000 comedores, la enorme mayoría tradicionales. Eso, por supuesto, genera algunas dificultades para poder ser categórico en las afirmaciones. Más allá de todas estas precauciones, que podemos abundar, puedo dar detalles, puedo transcribir partes íntegras del informe. El informe se conoció en el enero, febrero del año 2021, fue público. La conclusión dice que el PAE cumple su cometido de asegurar la alimentación de los alumnos. Bueno, primer cosa, bien importante, la auditoría informa que es un servicio eficaz, que cumple el objetivo. Lo segundo, una conclusión obvia, si alguien sospechara que hubo malversación, que hubo dolo, que hubo una utilización interesada de los recursos públicos, tendrían que haber hecho la denuncia.
Es decir, el CODICEN no puede encomendar una auditoría, encontrarse con que hay despilfarro, como dijo el doctor Gavito, dolo, malversación, y no hacer la denuncia ante la justicia. Yo reclamo que si encontraron algo de eso, que hagan la denuncia. Pero el informe que fue público no da cuenta de que haya habido ninguno de esos dolos o de esas malversaciones. Dice que hay problemas de gestión, que todos lo sabemos, por ejemplo, que falta personal. La administración anterior, que tuve el honor de integrar, sabía que faltaba personal, pero entre desdoblar un grupo y crear un cargo de maestro y crear un cargo de administrativo para controlar papeles, preferimos el cargo de maestro. Entre un profesor de educación física y un auxiliar contable para revisar los números, preferimos el profesor de educación física. Así que, bueno, primero aceptamos que el personal es insuficiente, también decimos, ojalá sigamos privilegiando la educación a la gestión burocrática. Pero bueno, ese es un dato que existe. Después advierten de algunos problemas en los casos en los que sobra comida, y advierte que esa comida se dona y que en muchos casos faltan firmas o faltan controles en las donaciones. Yo contesto, efectivamente se dona, eso está en el pliego de la licitación. Cuando una escuela sabe que el día de mañana va a haber un campamento y que va a faltar 1 o 2 grupos, va a haber 50 niños menos para comer, se advierte a la empresa, y si estamos a tiempo para que no hagan la comida, se reduce el número de comensales. Si la comida ya está hecha, y evitando que se descongele, es decir, evitando que se interrumpa el ciclo de frío, la cadena de frío, de congelamiento de alimentos, estamos autorizados, la escuela está autorizada a que una organización sin fines de lucro pueda recibir ese excedente. ¿Cuál es el ejemplo que pone la auditoría? Porque para no dar la impresión que soy yo el que busco un ejemplo que me resulta cómodo. Bueno, el único ejemplo que pone la auditoría es un día en que el excedente de una escuela se donó al batallón de infantería del Ejército Nacional, y ahí faltó alguna firma de los jerarcas de esa unidad militar. Bueno, yo creo que es casi ridículo objetar o sospechar de algún mal uso cuando se destina a una unidad del ejército y cuando lo que falta es la firma de un jerarca de esa unidad. Bueno, estas son las situaciones que parecen anecdóticas, pero que es bueno que la opinión pública las sepa. ¿Y cuál es la envergadura de las críticas de la auditoría? En la que yo podría agregar un último ejemplo, donde habla que el número de comensales, del número de porciones que se envían a la escuela, en algunos casos son mayores que el número de alumnos que tiene esa escuela. Y ponen un ejemplo que para ustedes no es ajeno, no, es del departamento, que es la escuela 19 de Barras del Arroyo Maldonado, ahí a la salida de Punta del Este, creo que es la ruta 10. Y sí. Ahí la auditoría dice que es una escuela de tiempo completo, que tiene alrededor de 220, 230 alumnos, y que hay días en que se dan casi 400 comidas. Y hablan en este caso de su preocupación por ese exceso. Y lo que no saben los auditores, pero que nos llama la atención que el propio CODICEN no lo haya advertido, es que la escuela 19 le da de comer, le
brinda la alimentación al liceo, que es lindero, que es anexo, que tiene otros 200 alumnos y que comen en la escuela. Entonces, hasta en los ejemplos de eventuales dificultades de gestión, aparece un ejemplo totalmente desafortunado. No es el único, hay otros ejemplos que tienen una característica absolutamente similar, donde se cuestiona un número excesivo de comidas, pero sin saber, es decir, sin conocer la realidad, que es lo que los maestros, los directores, las comisiones de fomento, los auxiliares conocen, y detrás de cada firma de una comisión de fomento, de una maestra, de una directora, hay una trayectoria profesional, una honestidad y un compromiso con los niños y con esa comunidad educativa. Por eso, si bien existe la auditoría, me parece que la auditoría tiene problemas de diseño, problemas en el informe, y a pesar de los problemas, el resultado último es que el PAE cumple eficientemente con su cometido, y en ese sentido nos da absoluta tranquilidad. Con respecto a lo que planteaba anteriormente acerca de lo producido por el impuesto de primaria y lo que corresponde a artículos que están dentro de la última rendición de cuentas, ¿qué escenario le espera a la educación de nuestro país con respecto a la educación primaria, con respecto a lo que usted planteaba al comienzo de la nota? Bueno, yo creo que es una situación de cierto riesgo en algunas prestaciones que hacen a la dinámica escolar, ¿verdad? Hoy tenemos denuncias que en muchas escuelas, por órdenes jerárquicas, se está controlando que no haya adultos que coman, o que los alumnos de cuarto año de liceo, en un liceo rural, no asistan a la escuela, o que un profesor de educación física o de arte no participe del comedor. Es decir, recortes o ninguneos que más allá de la dimensión económica afectan el clima escolar. Es decir, lo razonable es que si un grupo de alumnos terminaron una clase de arte, de teatro, de dibujo con el profesor, vayan todos juntos, compartan el almuerzo, eso tiene valor educativo, siguen conversando de la obra de teatro que estaban preparando, siguen charlando con el profe del dibujo, de la obra plástica, de la tarea que le encomendó para desarrollar durante el fin de semana en la casa. Es decir, las escuelas no son solamente servicios públicos que administran determinados recursos, son también comunidades que construyen proyectos, vínculos, ideales, tiempos de afectos y de metas comunes, ¿verdad? Bueno, cuando se empieza a recortar y ese grupo de alumnos tiene que ir al comedor solos o con un auxiliar porque el profesor no puede ingresar al comedor, no puede compartir la mesa, se podrán estar ahorrando 40 pesos, digamos, más o menos un almuerzo en un comedor tradicional cuesta $1 por cabeza, se podrán ahorrar esos 40 pesos, pero se pierde mucho más en lo que hace al vínculo. Cuando el presidente del CODICEN dice que a pesar de estar en niveles de pobreza y de pobreza infantil mucho más altos en el 2019, no se va a brindar más la alimentación durante el periodo de vacaciones, y que la última vez fue en esta semana de turismo, lo que se está haciendo es ahorrando, es decir, quitémosle almuerzos a los alumnos, al profesor, al auxiliar, al alumno de cuarto año de secundaria, porque entonces, como la sábana es corta, saco de acá, me cubro los hombros y me cubro los pies, y trato de entonces atender alumnos de un ciclo básico de un liceo de tiempo extendido
donde me comprometí a dar el almuerzo y como rentas generales no cubre ese dinero, entonces le saco a primaria para pasarlo a secundaria. Esta lógica de ir tironeando los destinos del impuesto, de los comedores, tensa, genera fricciones, genera malestar en las comunidades educativas y desvía un sentido profundo que tiene el comedor escolar, que es esa concepción bareliana, ¿verdad? Que los que comparten el banco escolar, yo diría los que comparten la mesa del comedor escolar, haciendo uso de un mismo derecho, aprenden a reconocerse como iguales. Bueno, esto es más o menos lo que decía José Pedro Varela. Hoy encontramos que en esta política de recortes hasta los principios varelianos van quedando por el camino con tal de ahorrar algunos pesos. Maestro, antes de finalizar, queremos preguntarle con respecto a este tema que estamos hablando y si el gobierno el gobierno actual tiene o tenía algo para cambiar con respecto al funcionamiento de la educación según su visión. Sí, yo creo que sí, ¿verdad? Yo creo que en el año 2005 se comenzó un proceso de transformación muy interesante, con algunos principios, algunos criterios importantes, es decir, ubicar la educación pública como un derecho humano. Eso hace que cualquier persona pueda reclamar un lugar dentro del sistema, y eso hace a niños de 3 años o más chicos a través de sus familias, con el plan CAIF o con la expansión de 3 años, pero hace también a los adultos, a la educación en cárceles, a la educación técnica, a la descentralización de la universidad. Es decir, en el año 2005 comenzó un proceso donde cualquier uruguayo puede reclamar un cupo en el sistema educativo. Todavía hay que seguirlo profundizando porque el rumbo está bien, el norte está bien, pero claramente aún faltan hoy más ofertas, más propuestas, asegurarnos que todos los muchachos terminen secundaria, asegurarnos que el pasaje de primaria a secundaria no pierda alumnos, mejorar la calidad de los aprendizajes, es decir, quedaba mucho por hacer. ¿Qué nos preocupa? Bueno, que de las cosas que quedaban por hacer, algunas no se ha avanzado y en otras se ha retrocedido. Por primera vez en estos 2 últimos años, la cobertura de 3 años, que desde el año 2005 está creciendo y pasó de 5.000 a 15.000, bajó y pasó de 15 a 14, es decir, seguramente producto de muchos factores. No se me escapa la pandemia, no se me escapa los recortes en el presupuesto, pero bueno, en los hechos el resultado final es que esta oportunidad de que los 3 años estén en la ANEP ha tenido un paso para atrás. Era muy importante el proceso de mejora en la calidad de la formación docente. Creemos que hay que profundizarlo, creemos que es tiempo de acordar una universidad pedagógica. Esto no se logró en la administración anterior ni en ninguna de las gestiones del Frente Amplio. Creemos que hoy era el tiempo de retomarlo, no con el mecanismo que establece la LUC, que es reconocer el grado universitario, porque eso no supone construir una facultad, supone mantener la misma formación que tenemos ahora y una prueba final, y a partir de la prueba final el papel que dice que ese es universitario. Bueno, eso parece que no es el sentido con que se había venido trabajando. Entonces sí quedan cosas para hacer, quedan cosas para mejorar en la formación docente. Me parece que es muy importante continuar mejorando la cantidad de días al año que tienen los educandos. Por eso se hizo un gran esfuerzo y se empezaba siempre el 1 de marzo
por eso se había reducido las vacaciones de julio una semana, bueno, producto de la pandemia, pero quizás también de otros factores. Hubo una caída muy fuerte de la cantidad del porcentaje de asistencia en primaria y en secundaria y en UTU, no de los días que los niños estaban, o de los estudiantes estaban convocados, porque por supuesto, cuando la escuela estaba cerrada, no se convocaba a los estudiantes, no podían ir. Pero sobre los días que efectivamente los alumnos estaban convocados, las faltas se multiplicaron por 2 y por 3, es decir, perdimos estos 2 años como uruguayos, lo digo, ese esfuerzo por la asiduidad. Esto hay que retomarlo y hay que ser enérgico. Finalmente, la calidad de los aprendizajes hay que seguirla trabajando. Yo diría que ahí hay mucho para hacer. En el año 2019, la UNESCO evaluó la escritura junto a la lectura de los alumnos de tercero y sexto de primaria. Los resultados se dieron ahora, hace 15 días atrás. Tuvimos la enorme alegría que en el año 2019 Uruguay obtuvo los mejores resultados de América. La UNESCO reconoció, felicitó precisamente a los estudiantes de la escuela pública uruguaya. Y bueno, no sé si es por un problema de que la gestión era otra, las actuales autoridades no saludaron algo que era precisamente para destacar no como un punto de llegada, para destacar como un pasito, un escalón, y que esta administración yo confío que pueda mejorarlo. En resumen, la preocupación por la cobertura, más alumnos, fundamentalmente los más chicos, continuidad, asegurar que todos recorran la educación media y egresen de sexto año de secundaria, mejorar la asiduidad, esta es una carga importante, mejorar los aprendizajes y la formación docente. Esos son los 5 ejes que me parece que se venía avanzando bastante bien, que en algunos puntos hubo cierto retroceso en estos 2 últimos años y que ojalá la actual administración retome un camino de mejora y de avance. Héctor Florit, no sé si queda algo que quiera agregar o algo que no hayamos preguntado. Bueno, seguramente hay muchas cosas, pero quiero aprovechar para hacerle un reconocimiento expreso a los maestros y a las maestras fundamentalmente, que en este último tiempo han hecho un enorme esfuerzo para sostener la educación pública a pesar de la pandemia, y un recuerdo muy cariñoso a las escuelas y el Jardín 100, que son instituciones con las cuales hemos tenido mucho vínculo y que vienen desarrollando una tarea que es conocida por muchísima gente más allá de Piriápolis y más allá de Maldonado por su compromiso y por su calidad. Así que bueno, el agradecimiento y el saludo.